pantalla activa todo el tiempo o solamente el rato de Sí, presentación? eh, sí, ya estamos en vivo y damos la bienvenida a todos y cada uno de los participantes de esta transmisión. El día de hoy comenzamos con un ciclo de charlas que hemos titulado Noches de Pasión Científica con bioespecialistas. Vamos a tener la presencia en esta semana de docentes de la carrera de biología de la UNSA y nos van a estar hablando un poco de los proyectos que realizan. El día de hoy me acompaña Adriana Torrico, que es parte de Ciencia Molotov. Adriana, bienvenida. Raiza, muchas gracias. Bienvenidos a todos los espectadores. En la noche de hoy nos está acompañando el docente de la carrera de biología, el doctor Carlos Molinar Sabe, que es docente de la carrera de biología de la Universidad Mayor de San Andrés, investigador del Instituto de Ecología y de la Colección Boliviana de Fauna. Actualmente se encuentra desarrollando proyectos de biodiversidad y problemas relacionados a interacciones tróficas en invertebrados acuáticos. Además, trabaja con la búsqueda de herramientas más eficientes sobre el diagnóstico de la calidad de las aguas corrientes en la región altiplánica de Bolivia. Doctor Carlos, bienvenido a la transmisión y gracias por ser nuestro primer invitado en Noches de Pasión Científica. Bueno, muchas gracias Raiza, gracias Adriana por invitarme a este evento. Bueno, yo sé que es complicado organizar ese tipo de eventos y además he escuchado bastante, que tiene bastante audiencia, así que voy a tratar de hacerlo interactivo, llamativo y que todo el mundo pueda entender, porque me imagino debe haber especialidades, como también gente de diferente grado, nivel académico, así que voy a tratar de equilibrar para que tampoco sea muy aburrido, pero que tampoco sea muy general, ver de qué manera puedo manejar esos aspectos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Empiezo con la presentación, todos lo pueden ver. Sí, se puede ¿Sí? ver. Puedes continuar con la presentación. Perfecto, entonces acá les he mostrado una fotografía bastante antigua, de 1905. Es una fotografía que fue extraída de unos libros de mariposas diurnas, hecha por un naturalista, por Andrew Gray. Y bueno, el señor a lo largo era un naturalista en esas épocas, no definidos como en la actualidad por diferentes especialidades, sino naturalista llamábamos a toda la gente que estudiaba en realidad de todo, desde la geología, desde la parte biológica, la parte física, química, ¿no? Y el señor, que era muy aficionado a las mariposas, pudo hacer esta toma de esta fotografía. Si no me equivoco, esta región corresponde a la ciudadela ferroviaria, que bueno, todos me imagino, se acuerdan de la curva justamente para acceder a la autopista, una curva bastante pronunciada porque tienen ahí el letrero. Y bueno, ahora todo está ocupado por personas, por viviendas, pero lo que me llamó la atención en esta descripción de esta fotografía menciona que en esas épocas, bueno, a inicios de ese siglo, la gente acostumbraba de fin de semana ir al río, poder distraerse, me imagino jugar con piedritas, con plantitas, bichitos que había en el lugar, cosas que muy poca gente, bueno, o por lo menos de esta generación, hemos tenido esa oportunidad. Bueno, seguro que las aguas de los ríos de La Paz se caracterizan por ser bastante frías y jugar con aguas es complicado, ¿no? Pero en épocas templadas, en veranos, es bien agradable. Yo he tenido alguna oportunidad alguna vez de jugar, sobre todo en las nacientes, que no hay mucho caudal, no hay mucha corriente de agua, ¿no? Pero bueno, ahora todo está ocupado por espacios urbanos y eso prácticamente llega a afectar sobre nuestros ríos, ¿no? Antes de empezar voy a hablar sobre criterios, bueno, les voy a dar algunas definiciones teóricas, por favor, para que me puedan entender. Bueno, ¿me pueden ver mi pantalla? Sí, ¿no? ¿Pueden ver el pequeño cursor? Ok. Bueno, normalmente en la parte, bueno, nosotros que somos biólogos, bueno, no solamente biólogos, sino diferentes personas, hay gente que ya tiene algo grado de instrucción, mucho se comenta, mucho se habla sobre la contaminación, ¿no? ¿Qué es la contaminación? Bueno, la contaminación es, como ustedes saben, es cualquier agente externo que no está normal entre ya sea la cantidad o las concentraciones, que llega a tener un efecto
no solamente, bueno, hablando de organismos, sino también llega a tener otro tipo de interacciones y otro tipo de sinergias que llegan a afectar en realidad la calidad. Y si hablamos de contaminación, nos vamos a referir justamente a los cuerpos acuáticos, a la parte del agua, después del aire, la parte luego terrestre, ¿no? Yo les voy a hablar exclusivamente de la parte de aguas, bueno, con respecto a la contaminación del agua y qué herramientas tenemos como biólogos, cómo enfocamos justamente para estudiar y dar un diagnóstico, así como los médicos generales, cuando uno tiene una afección física o tiene algún problema físico, va al médico general y el médico, bueno, general hace un diagnóstico antes de derivarte al especialista sobre en qué condiciones estás y evalúan diferentes parámetros para ver cuáles serían las recomendaciones que podría dar y el especialista ya puede directamente enfocarse sobre ese problema, ¿no? Así que si vamos a hablar de la parte de contaminación de aguas, es importante que nos refiramos a un término que utilizamos bastante de la parte de la bioindicación, ¿no? Bio, referido justamente a todos los sistemas vivientes, y la indicación. ¿A qué me refiero esto? Utilizar organismos biológicos que puede ser justamente cualquier bichito, plantita, puede ser un mismo pajarito, ¿no? Un pajarito que está en un medio, bueno, a lo largo nosotros como biólogos decimos que a lo largo de la, a lo largo de su evolución, bueno, estos se han acostumbrado a vivir a condiciones bien particulares, bien especiales, ¿no? Pero cualquier agente externo, cualquier contaminación hace que estos van a desaparecer o van a reaccionar, van a tener un tipo de comportamiento particular. Y eso es lo que estudiamos, ¿no? Así que para esto definimos justamente dos conceptos claves, que es el bioindicador como tal, y por el otro es al biomonitor. ¿A qué me refiero con estos términos? Bioindicador es el organismo biológico que nos va a dar una respuesta cualitativa más que cuantitativa. En cambio, el biomonitor nos va a dar una respuesta cuantitativa. Bueno, van a disculpar mis garabatos. Pero tratamos de conjuncionar ambos criterios, ¿no? Tanto bioindicador como biomonitor. Biomonitor muchas veces son organismos que están ensayados en laboratorio, están testeados. Estos los podemos llevar al campo y ver qué tipo de reacción puede hacer. Eso se llama tipo de biomonitor pasivo o activo, donde tratamos de ver en realidad en el campo las diferentes particulares que pueda tener este organismo para poder ensayar entre sitios de referencia o sitios contaminados para así comparar. Y ahora que yo les voy a hablar, justamente, si vamos a evaluar la contaminación de los cuerpos de agua, yo trabajo con la parte de los invertebrados, que es ideal para este tipo de cosas, de hacer la valoración de la contaminación en cuerpos acuáticos, para hacer un diagnóstico. Bueno, eso es la parte teórica. Bueno, también me indicaron que al final de la charla van a verse algunas preguntas, cuestiones, y bueno, si realmente me han entendido o yo me he hecho entender, les vamos a preguntar estas cosas, ¿ok? Bueno, entonces continuando con la charla. Bueno, y en la ciudad de La Paz ustedes deben conocer, pueden evidenciar diferentes tipos de efectos que lleguen a influir. No es como el río que les he mostrado acá, que es un río natural, porque no había mucha influencia, no había mucho crecimiento de la población, ni siquiera influencia a nivel de fábricas, a nivel de, bueno, la certificación del tipo de ríos, que ahorita les voy a mostrar a qué se refieren todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ustedes acá pueden observar, en muchas de las nacientes que acá la tengo en la parte superior izquierda, ya en la parte de las nacientes cerca a las cumbres, a las montañas, ya se puede evidenciar algunas, por ejemplo, las fábricas que existen, explotando algún tipo de mineral que y va a llegar a repercutir sobre la calidad, porque todo esto va a llegar a caer justamente a los ríos, van a ser los receptores. También tenemos en la parte industrial, si estos ríos ya van a atravesar la ciudad, muchos de los efluentes, nos referimos a todos los desperdicios de todas las alcantarillas que tienen estas, van a caer acá. Muy pocos lugares o regiones o zonas como tal van a tener una región o una especializada justamente para poder potabilizar, poder hacer algún tipo de tratamiento. Eso directamente llega a desencadenar, ¿no?
Así que del río natural que teníamos antes, este río va a estar totalmente contaminado, totalmente perturbado, ¿no? Y si hablamos de obras de ingeniería, por ejemplo, hay la rectificación de los ríos con la idea de ganar espacios urbanos, es decir, que la gente pueda construir más cerca al río, porque mucha gente prefiere vivir, estar más cerca a la ciudad, llega a tener este tipo de efectos. Y acá, como ustedes pueden observar, aquí es un tipo de rectificación, una obra hidráulica, para supuestamente desacelerar la velocidad que pueda tener, van construyendo esta especie de gradas, ¿no? Pero también esto tiene su consecuencia río abajo, porque el río abajo, bueno, hace tiempo ha habido un problema de inundación, no sé si quienes han podido presenciar esto, o si hablamos de personas más, más contemporáneas. Ha habido un efecto de inundación de toda esta región del río abajo, que lo estoy mostrando acá en la parte superior, y después de esto ha habido campañas justamente para que la gente ya no construya en las riberas, me refiero a las regiones más, en la parte más cercana al río, ¿no? Así que el río como tal tiene su propia dinámica, y a eso también se le dice que tiene su propia vida, lo que vamos a hablar ahora. La agricultura también, esto, ustedes como pueden observar en el margen de las riberas de los ríos, en Río Abajo, por ejemplo, la cantidad de esta agua que fluye a lo largo del río La Paz, llegan a desviar y esta agua les sirve para hacer sus riegos, para llegar a regar a las plantas que existen. Había toda una controversia también, que cómo nos vamos a alimentar en la ciudad de La Paz con estos productos que están contaminados, ¿no? Otros dicen no, que en realidad son aguas de vertiente, y hay toda una discusión por ahí. Pero esta es en la parte baja, río abajo, en la parte de las nacientes, también, como pueden observar en esta fotografía superior, existe la actividad de la agricultura. ¿Y cómo influye? Una vez que tú llegas a despelar, se puede decir, a desnudar este suelo donde ya no tiene vegetación, toda la parte de los sedimentos, por ejemplo, que por el arrastre, por la lluvia, se van a lavar, y esto va a influir en el tipo de calidad de agua, ¿no? Y algunos comunarios que están mal informados llegan a utilizar algún tipo de pesticidas, eso también llega a influir, ¿no?, sobre la calidad del agua, y también, por ende, de los organismos que existen en estas aguas, y también de nosotros, ¿por qué no decir de nosotros, ¿no?, que llegamos a consumir estos productos que están regados con este tipo de aguas. Así que el agua, ustedes saben, es el líquido elemento esencial para todo tipo de organismos, ¿no? Bueno, y también la actividad de las represas también llega a repercutir. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué? Si más bien esta agua hace que no se escape y esta agua pueda llegar a la ciudad de La Paz, y para que se pueda distribuir en diferentes zonas y barrios, bueno, para cumplir diferentes funciones. Pero bueno, desde el punto de vista de la ecología que evaluamos los biólogos, también nos interesa saber justamente qué repercusión, qué efecto tiene sobre el medio ambiente. Ustedes pueden, acá en la parte superior de arriba, pueden observar el curso natural del río, que tiene una cantidad de agua, un tipo de vida, porque hay un tipo de organismos que existen ahí, pero hay este efecto de la represa que concentra toda la cantidad de agua, y río abajo, esa cantidad de agua que normalmente fluía ya se ve totalmente mermada, totalmente reducida ya a hilos de ríos, ni siquiera de ríos, ya se habla de arroyos, ¿no?, de corrientes de agua mucho más pequeñas, y donde uno evalúa justamente la calidad de esas condiciones, y por el tipo de cantidad de agua que existe, no tiene esa capacidad de autodepuración, porque el río como tal, al tener su vida, tiene también su capacidad particular de autodepuración, es decir, que todos sus contaminantes que podían venir, no solamente contaminantes naturales, bueno, también contaminantes externos, refiriéndonos justamente a la influencia de la gente, pero muchos contaminantes, existen también contaminantes naturales, ¿no? Y ese proceso, esa capacidad de autodepuración, de autolimpieza, al no haber agua, también se va a ver limitada, ¿no? La minería, nosotros que trabajamos acá cerca de las condiciones o evaluando el estado de salud de los ríos cercanos a la ciudad de La Paz, en las nacientes ya existe este efecto de la minería. ¿A qué se refiere la minería? La extracción justamente de minerales. Y en la ciudad de La Paz es muy común ese tipo de actividades, porque llegan, ustedes pueden observar, a desviar pequeños cursos de agua con la idea de poder
llegar a obtener ya sea arena, grava, que lo utilizan para construcción, van influyendo en la liberación de sedimentos. Y estos sedimentos, como ustedes pueden observar, que inicialmente era de agua transparente, clara, y se van a ver afectados por una calidad más turbia. Esta agua va a influir justamente estos sedimentos sobre la calidad de los ríos, ¿no? Y no solamente a nivel de la actividad que está, como se lo, bueno, que llega a ser aprovechado por los materiales de construcción. También hay muchos bofedales, muchos ríos nacen en las bofedales, no solo nacen en los glaciales por el deshielo de los glaciales, sino también son aguas subterráneas. Los bofedales, ¿qué son los bofedales? Bueno, los bofedales son una especie de filtros de las aguas subterráneas, y estas aguas subterráneas llegan a salir por los terrenos, y llega a tener un tipo de condiciones bien particulares a nivel de vegetación, y tiene mucha materia orgánica, y esa materia orgánica llega a ser aprovechada para la parte de la jardinería. Se vende todo a manera de abono, por ejemplo, ¿no? Pero es un tipo de efecto que llega a tener sobre estos ríos, ¿no? Pero bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, no solo aquí que le estoy hablando con casos concretos, lo que sucede en la ciudad de La Paz, sino también a nivel de los ríos, en diferentes ríos a lo largo del mundo, siempre ha habido esta influencia de la actividad antrópica, es decir, el efecto que va a tener el ser humano sobre las condiciones, sobre la calidad, y los ríos se han caracterizado por ser los receptores de todo esto. Es típico, ustedes van a observar en los ríos, en las nacientes, muchas de las empresas constructoras, las volquetas llegan a transportar así todo su material y lo llegan justamente a depositar a los ríos. Lamentablemente llega a influir sobre la calidad de las aguas, ¿no? Y eso es triste. ¿Cuánto no quisiéramos obtener otra vez esos ríos naturales para que sea como sea un centro de distracción, de recreamiento? Bueno, lamentablemente no se da eso, pero tenemos que tratar de cambiar el nivel de conciencia para ver a un futuro no muy lejano que podamos promover que se cambien estas condiciones, ¿no? Así, ¿cómo saber si los ríos están enfermos? He tratado de hacer un río así un término mucho más genérico para que se pueda entender. Pero bueno, primero veremos los ríos como sistemas vivos. ¿Por qué me refiero que son sistemas vivos? Aquí les hago una representación esquemática desde la parte superior hasta la inferior. La parte superior caracterizada por la cabecera, como se dice, o la cabeza de los ríos. Acá en la ciudad de La Paz se caracteriza justamente porque por el deshielo de los glaciales empiezan justamente a fluir el agua como tal, y se llega a estructurar un tipo de biota, decimos eso, un tipo de organismos. Aparte de haber vegetación, bueno, que el agua va a promover de que la vegetación llegue a crecer, pero esa materia orgánica que crece por la vegetación también va a entrar dentro de estos sistemas de ríos. Se van a nutrir, se van a alimentar, y va a haber diferentes tipos de organismos, desde microbios, desde invertebrados, en algunos casos van a haber peces, y dependiendo la geología, me decía, las condiciones del sustrato, también esa agua que va a ser arrastrada va a tener un tipo de calidad de agua, una calidad, me refiero a criterios físico-químicos, es decir, a la disolución de algún tipo de compuestos, ¿no? Como la sal, por ejemplo, esta sal que nosotros, bueno, utilizamos para consumir, si lo diluimos en agua, esto igual, de la misma manera, todos los sedimentos van a ser arrastrados, van a ser lavados, van a caer dentro del sistema, dentro del río, y se va a diluir, y van a haber organismos, bueno, en diferentes transectos a lo largo del río, en diferentes porciones. Estamos hablando de las cabeceras, las porciones intermedias, luego más bajas. Va a haber un tipo de estructura de organismos que se van a llegar a estructurar. También van a haber ríos como otros ríos aledaños, laterales, que también van a contribuir justamente como un tipo de apéndices, donde van a contribuir que este río tenga su propia dinámica, una dinámica desde las posiciones tróficas más bajas, es decir, desde los microbios, las algas, pasando por los invertebrados, luego los depredadores como los carnívoros, y así se llega a estructurar un tipo de cadena trófica, pero que va a estar influido por el contexto físico, por la parte de la
química también, y por eso es importante poder tener una aproximación integral para poder, es un diagnóstico, ¿no? Para ver qué está pasando sobre la calidad de estas aguas. Así que la degradación de los cursos de agua, me refiero a la contaminación, en general trabajamos con dos criterios, la calidad del agua, me refiero a la parte de la química como tal, y luego a la parte física, es decir, por dónde fluye, ¿no? Por el tipo de sustrato, por el tipo de piedras, por lo que llega a circular, hay la parte de la ribera, que es el margen, toda esa materia orgánica que llega a ingresar, va a influir para que se llegue a estructurar un tipo ya sea de cadenas alimentarias dentro de estos ríos, y bueno, en peor de los casos, si son contaminantes, ya sean físicos o líquidos, también va a influir dentro de estos medios acuáticos, ¿no? Pero así hacemos ese tipo de aproximación, calidad de la química del agua como tal, de calidad física del medio, y tenemos criterios biológicos para poder evaluar. Pero con la sumatoria de estos tres factores, recién vamos a poder asignar diferentes usos que se pueda designar a un tipo de agua, ¿no? Si esas aguas son aptas para el consumo, si son aguas no son aptas para el consumo, se puede destinar ya sea para el lavado, para el riego, y bueno, y esa es la idea justamente de hacer este tipo de diagnóstico. Y también proponer medidas de remediación cuando estos cursos de agua se están contaminados, están muy enfermos, podemos enfocarnos y decir, no, a tal medio le está pasando esto y había que enfocarse en ciertas medidas para poder remediar, ¿no? Bueno, pero en la parte de los ríos que nosotros trabajamos, hay diferentes tipos de organismos que ya les había hablado, ¿no? Hay algas, hay microbios, hay invertebrados, hay peces, pero entre los más usados, los que han dado muy buenos resultados son la parte de los invertebrados. Pero nos referimos o hablamos a invertebrados que los podemos ver o los reconocer fácilmente en el campo. Y a eso nos referimos, hablamos de macroinvertebrados, así como granos más grandes que los podemos diferenciar. Acá les muestro una relación justamente a nivel de la cantidad de los organismos, y esto es cómo van a llegar justamente bueno, cómo va a influir a nivel de la composición y a la estructura de las comunidades, ¿no? Y si hay una descarga, hay algún contaminante, esto se va a ver mermado en la sensibilidad, que son mucho más sensibles van a desaparecer, y las que son más tolerantes van a permanecer. Y como le digo que estos ríos tienen capacidad de autodepuración, bueno, el río abajo, estos van a llegar otra vez a restablecerse a las poblaciones, ¿no? Bueno, en La Paz ha habido diferentes tipos de estudios a nivel de la tipología, de las características de los ríos justamente, y que es importante poder estudiar la parte física que les hablaba. Se han definido diferentes tipos de regiones a nivel de región A, B, C, D, y cada una de estas tiene unas particularidades, como se puede observar acá. Por ejemplo, el primero, ¿no? Al nivel del C, que son los ríos del altiplano, que van a tener un tipo de sustrato, un tipo de vegetación, todo ese tipo de cosas, ¿no? A nivel de los ríos que van, por ejemplo, en el B, en la categoría B, los ríos que van a los yungas, por ejemplo, que son mucho más dinámicos, tienen mucha más fuerza erosiva, tienen un sustrato así grande, dominante, ¿no? Y luego otros ríos más del altiplanos del sur, que son ríos ya de planicie, con otras condiciones. Así que una vez empezado a trabajar sobre la caracterización de cada una de estas condiciones, a nivel de la geomorfología, decimos cómo estos ríos se van a llegar o van a fluir sobre los terrenos geológicos, ha habido índices o aproximaciones para poder evaluar la calidad del agua. Y uno de los índices más utilizados, no solo en Bolivia, sino a nivel de Sudamérica, es el BMWP, que viene, bueno, de las siglas en inglés. Es un índice que fue desarrollado en Inglaterra a fines de la década de los 70, que tenía muy buenos resultados. A pesar de que en Inglaterra, ustedes saben, no tiene la diversidad de ecosistemas como nosotros tenemos, pero se lo ha aplicado aquí, se han hecho modificaciones, y la bondad de este índice, que es fácil de usar, ¿no? Como son macroinvertebrados, se los puede diferenciar en capos y se le puede aplicar un valor de bioindicación a nivel de esa tolerancia, esa resistencia que tiene, o son muy sensibles a los contaminantes. Así, entre las adaptaciones más antiguas están a nivel de la década de los 80 en España, en Colombia, en 96, en Argentina, y a nivel al inicio del nuevo milenio.
Y en Bolivia también hemos estado aparte de esta realidad. El Ministerio de Medio Ambiente ya en el 2012 también hizo pruebas para poder modificar y extender la evaluación de esto, ¿no? Pero bueno, dentro de la comunidad científica también hay cuestiones, hay preguntas sobre este tipo de índices, porque dicen, ¿cómo un valor como tal, al sacar estos valores para poder evaluar la calidad del agua, nos da una presión justamente precisa? Muchas veces puede ser que estemos perdiendo información sobre este tipo de índices, ¿no? Y es por eso, bueno, si hacemos la relación justamente de diferentes índices que se han evaluado en diferentes sitios que podamos evaluar, consideran que estos índices no debían ser considerados como una sumatoria ambiental, así que hay una pérdida de información y podría haber un sesgo de la información, es entre una de las tendencias que existen dentro de la comunidad científica, ¿no? Bueno, y entre otras cosas, ha habido el uso también de conceptos para que sean más puntuales, porque había esta susceptibilidad de que estos índices no sean adaptados a las condiciones, dado a la diversidad de ecosistemas, a la diversidad de organismos. Así que eso los ha empezado justamente a cuantificar a nivel de variables biológicas y ecológicas. Y a cada una de estas se les ha asignado un valor, una medida cuantificable, y esto a partir de, bueno, de técnicas estadísticas, ver qué tipo de relación puede haber sobre el ecosistema acuático, qué organismos están llegando a ser afectados, por qué parámetros. Lamentablemente esto no ha tenido muy buenos resultados acá en Bolivia, se ha tratado de aplicar. El problema era que muchos de los organismos biológicos no se conocía mucho. Se han tratado de ver a nivel del ciclo de vida, porque si vamos a hacer bioindicación, sabemos qué grupos dominan en ciertas temporadas a lo largo del año. A nivel de los grupos, ¿no?, de aquí, algunos insectos acuáticos que les estoy mostrando, luego de hacer la caracterización del tipo de alimento que van a tener, y se ha visto a nivel del crecimiento, es decir, las tallas de crecimiento, un poco ver las tallas de crecimiento a lo largo de la evolución del tiempo, y se ha visto que más o menos algunas especies se podrían constituir como especies multivoltíneas. ¿Qué quiere decir eso? Especies que están todo el año en diferentes tamaños de crecimiento, así que para hacer bioindicación podría ser ideal. Pero todavía hay discrepancia, hay mucho trabajo que para trabajar con esto, porque todavía hay inquietudes, preguntas, porque solo hemos estudiado unos cuantos organismos, por ejemplo, ¿no? Pero luego, a partir del 2010 para adelante, bueno, con el nuevo modelo, la aprobación justamente de la ley de la madre tierra, todo ese tipo de cosas, pues nosotros como científicos también hemos estado obligados de trabajar con las comunidades, es decir, de integrarlos y ellos también puedan conocer este tipo de técnicas para poder evaluar las condiciones de sus ríos. Hemos hecho talleres, bueno, estamos ahora obligados de hacer tipo de talleres, bueno, ¿no? Ha habido ese tipo de percepción de cambio justamente, donde ellos mismos, las mismas comunidades locales pueden tener estas herramientas para hacer la valoración, para hacer el diagnóstico del tipo de aguas que llegan a tener. Y ustedes saben que en la parte de la altiplánica, por la radiación solar, los fenómenos de cambio climático, todo eso, realmente el agua, el recurso agua se está viendo bien afectado. Ellos mismos llegan a reconocer los problemas que están afectando, llegan a identificar algunas fábricas, algunas construcciones civiles, ¿no? Y eso es importante nosotros como científicos poder valorar, tener ese tipo de conocimiento, ¿no? En ese sentido se llegan a elaborar documentos que las comunidades puedan utilizar, puedan hacer este tipo de diagnósticos con un equipo de material básico que ellos puedan conseguir, y algunas guías justamente para identificación de estos invertebrados, ¿no? Pero bueno, hablando de ya algo más exquisito, bueno, no sé si es más exquisito, tal vez más complicado, pero a nivel de los diferentes índices, así los diferentes valores a nivel de la composición de la estructura de esas comunidades, ha habido un índice bastante utilizado, ¿no? Bueno, este índice surgió en la década de los 80, como es el IBI, que vienen de las siglas, que es el índice de integridad biológica, que trata de cuantificar si todas las variables, es decir, sacar números tanto de las variables químicas, las variables morfoestructurales, de la morfología del río, tanto las biológicas también, y ver cuáles de estas son las que están explicando mejor a nivel de la contaminación o disturbios que llamamos nosotros, ¿no?
Y a lo largo de la historia, se podría decir, estoy hablando de acá de los 80, que surgió este concepto, se ha utilizado por diferentes estudios. Lo estoy mostrando los estudios más importantes. Bueno, nosotros como científicos, este tipo de información necesitamos publicar, y publicar en revistas internacionales, y para que sea internacional tenemos que escribir en inglés para que esta información pueda ser valorada y lo que estamos diciendo no sea cosas, bueno, ¿no? Realmente llega a tener un valor, un juicio a nivel de un criterio de evaluación que van a tener, para que no sean cosas sacadas del cabello, para no estar tomando el pelo a nadie, ¿no? Así que estos criterios también se han utilizado en Bolivia a nivel de ríos del Chapare, por ejemplo, luego también se ha utilizado en Ecuador, en Perú, y en el 2020, este año, se sigue utilizando este tipo de valoración, ¿no? Que está dando muy buenos resultados. ¿Qué hace básicamente este tipo de índice, ¿no? Nosotros queremos promover justamente a nivel de la interacción con las comunidades, tener un nexo entre las comunidades donde nosotros podamos capacitar, la universidad pueda actuar para que pueda identificar estos organismos y pueda evaluar este tipo de disturbios y darle una información a las comunidades sobre la valoración, sobre el diagnóstico de este tipo de calidad de aguas. Es así que nosotros recurrimos a técnicas más estadísticas, bueno, sofisticadas, se podría decir, entre comillas, y a partir de análisis multivariados, es decir, incorporar todos estos criterios biológicos y la parte ambiental, y ver qué tipo de perturbaciones. Acá en la primera gráfica les estoy mostrando un análisis multivariado, es un análisis de componentes principales. ¿Qué nos hace este análisis? Entonces, prácticamente es meter una bolsa todas estas variables y a nivel justamente, bueno, de diferentes algoritmos, es decir, diferentes ecuaciones, nos va a decir en cuántas dimensiones puede ser evaluada esa información. Es como nosotros que vemos, normalmente vemos las cosas en 3 dimensiones, largo, ancho y alto, ¿no? Y esto es igual, este análisis busca las dimensiones que puede ser resumida la información para que tenga sentido. Si nosotros no tuviéramos ese tipo de dimensionalidad en 3 dimensiones, tal vez nuestra vida sería un caos. Lo mismo es el análisis, ¿no? Y así podemos evaluar qué variables a nivel de la referencia, los sitios que no están contaminados, se podría decir los sitios idóneos, y los evaluamos con diferentes tipos de perturbaciones o contaminaciones. Aquí hemos distinguido contaminación A, contaminación B, y vamos, ¿qué variables TIC están funcionando bien, ¿no? Y también una de las inquietudes surge a nivel de la parte de bioindicación, es en el criterio de la resolución taxonómica, ¿no? Eso es algo también bastante discutido porque muchas estas evaluaciones de bioindicación han sido evaluadas a nivel de un nivel bien genérico, ¿no? Bien superficial. Pero cuando nosotros bajamos más hasta el nivel de resolución, hasta saber qué realmente se llaman estas especies, es decir, saber su apellido y su nombre, bajamos la resolución taxonómica y vemos que la evaluación es diferente, ¿no? Así que están surgiendo nuevas ideas, nuevos paradigmas para solucionar actualmente. Así que estos índices que estamos tratando de resolver, lo tratamos de relacionar con este gradiente ambiental, con todas estas condiciones físico-químicas respecto al valor de bioindicación que queremos dar, y así podemos discriminar los puntos negros, muestran justamente los sitios que hemos evaluado, donde se pueden caracterizar por condiciones muy pobres, condiciones intermedias, buenas o muy buenas sobre la calidad de las aguas, donde ya pueden ser aptas para el consumo. Acá la que les estoy mostrando en esta gráfica, ¿no? Y así que como científicos es nuestro reto de poder publicar esta información, difundir, lo sometemos a la revista científica, las revistas científicas nos dicen, bueno, seguro que nos van a hacer bolsas, como vulgarmente decimos, porque hay un montón de observaciones, cosas que tal vez no sirve para nada lo que estamos haciendo, pero como comunidad científica necesitamos homogeneizar esa información y compartir con especialistas para que las cosas que estemos haciendo sean coherentes y sean lógicas, ¿no? Una vez que estamos en este proceso, luego ya pasamos a un proceso de difusión mucho más genérico de la información, ya sea para socializar, para comunicar a las comunidades, y ese es el reto que actualmente estamos, con el cual estamos trabajando, ¿no?
Bueno, no, quisiera extenderme más para hablar muchas cosas. Yo sé que el tiempo es muy limitado y bueno, aquí les hago presentación de algunas cuantas fotos con la gente que trabajamos, con las comunidades, con los técnicos de la universidad, en la Universidad Mayor de San Andrés, del Instituto de Ecología, que nos van colaborando para tener buenos resultados y poder interactuar con las comunidades, porque ustedes saben que con las comunidades ellos llegan a tener un tipo de percepción, porque ellos viven en el lugar totalmente diferente a nosotros, que como gente externa que vamos, como gente totalmente no acostumbrada a las condiciones que están viviendo, y por eso es importante poder tener ese tipo de relación con las comunidades con las que trabajamos, ¿no? Bueno, espero que me hayan entendido. No sé si algún tiempito más nos queda para aclarar algunas dudas, tengan dudas o preguntas al respecto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la exposición, gracias por la claridad con la que nos has explicado. Creo que todos hemos logrado aprender muchísimo. Yo tengo un par de preguntas. Por Claro. ejemplo, ¿sabemos cuáles serían los organismos más sensibles, por ejemplo, los que mejor nos puedan decir un tipo de calidad de agua? ¿Con cuáles ustedes trabajan más? Ya, bueno, esa es buena pregunta, hubiera sido bueno que hable. Entre los invertebrados que les mencionaba, entre los invertebrados tenemos una diversidad de organismos. Estamos hablando entre los invertebrados a los insectos. Los insectos llegan a dominar una buena cantidad de estas comunidades. Bueno, también hay algunos no insectos. Entre los no insectos me refiero, por ejemplo, a algunas, bueno, quiero evitar terminología técnica, como planarias, no sé cómo les pueden decir, ¿no? Algún tipo de gusanos, otro tipo de lombrices, por ejemplo, ¿no? Y a eso se les llama los no insectos. Pero los que dan mejores resultados es a nivel de los insectos. Los insectos, como hay comunidades que son bastante sensibles al tipo de perturbación o al tipo de contaminación, pero también hay grupos que son bastante tolerantes. Y para estos criterios de bioindicación manejamos los dos atributos, ¿no? Tratar de equilibrar ambas composiciones de organismos. Bueno, muchísimas gracias, Adri. No sé si tienes alguna pregunta. Claro, doctor, quería más bien preguntarle si nos podría hacer recuerdo, alguna vez hablamos en clases efectivamente de esto. Hay ciertos grupos los cuales están presentes en Bolivia y no sé si nos puede mencionar algunos de ellos que nos sirvan como indicadores. Bueno, los mejores grupos de bioindicación, tendría que recurrir tal vez mejor a la diapositiva para que me puedan entender eso. Aquí está. Aquí, bueno, son los resultados a partir del estudio, como les decía, de la estructura de las comunidades, es decir, a nivel de qué tallas o de qué edad, mejor dicho, existen a lo largo del año. Esos son los grupos mejores, los mejores bioindicadores. En la terminología técnica decimos como EPT, referidos a grupos especialistas, a órdenes especialistas, que es un grupo justamente, a efemerópteros, a plecópteros y tricópteros. Efemerópteros son, bueno, son parientes de los odonatos, de los caballitos del diablo, de las libélulas. Son, bueno, en biología hablamos de organismos más antiguos. Los plecópteros, bueno, que los plecópteros bueno, estos plecópteros son más emparentados a lo largo de la evolución con los saltamontes, por ejemplo, y los tricópteros que están más emparentados con las polillas, con las mariposas. Y estos tres grupos como que dan buenas condiciones, cuando están presentes estos en las evaluaciones, como que nos dan una idea de que las condiciones están óptimas, son buenas, ¿no? Muchas gracias. Tenemos dos preguntas Gracias. en Facebook. Perfecto. La primera es, doctor, ¿usted cree que una planta de tratamiento podría solucionar los problemas de contaminación o hay alguna forma más natural de descontaminar los ríos? Bueno, por el tipo de cosmovisión, el tipo de cultura con lo que estamos acostumbrados, bueno, las plantas de tratamiento es un tipo de medidas
lo más convencionales, pero no son las mejores. Lo mejor sería cambiar los modelos de vida, es decir, que tú no llegues a contaminar para que tengas unas buenas condiciones de agua. Pero lamentablemente por el tipo de cultura que tenemos, bueno, si hacemos la comparación a nivel de los ríos que existen en Europa, como que esas plantas de tratamiento están obligadas a instalarse a nivel de las ciudades o barrios o villas, pero estas te van a atenuar en pequeña proporción, pero después de todo ese filtro, de todo ese lavado de los contaminantes, luego, ¿qué vas a hacer? Igual tienes que ver otra manera y económicamente llegan a generar muchos costos, ¿no? Es que si hablamos de condiciones óptimas, lo mejor no sería no contaminar, es decir, cambiar a nivel de tipo de costumbre, al nivel del tipo de cultura de vida que llegamos a tener. Pero por ahora, bueno, las plantas de tratamiento como que sería la medida razonable, se podría decir, pero no la mejor. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta que nos tienen a partir del chat de Facebook es acerca de las comunidades. ¿Cuál es la perspectiva de los comunarios respecto al cuidado de los ríos? Bueno, ellos están bien interesados, sobre todo que tenemos experiencia de trabajar en la parte del altiplano. Sí, a ellos les preocupa cuando planteamos algún tipo de proyecto relacionado a la calidad del agua, les interesa y se involucra, participa, me gusta ese tipo de trabajo, ¿no? Lamentablemente, esta inestabilidad política nos genera muchos problemas, porque quisiéramos nosotros trabajar con autoridades que estén bien constituidas, ¿no? Y además tengan un departamento ambiental bien definido. Algunas comunidades sí las tienen, algunos municipios, pero otros no las tienen, ¿no? Pues podríamos uniformizar el nivel de ese criterio, sería ideal, y la parte de la estabilidad de esos puestos, de esos cargos, porque nosotros trabajamos con las autoridades, nos delegan a los responsables ambientales y estamos bien, se les da todos los insumos, se les llega a capacitar, pero llega un momento, los cambian y ya no se puede hacer esa continuidad de esos trabajos. Así, tratando de contestar la pregunta, hay una buena percepción, pero a nivel de sociedad yo creo que tenemos que cambiar, ¿no? De dar, sobre todo a nivel de continuidad de ese tipo de fuentes laborales para hacer estudios y monitoreos, que es importante, es otro término que hemos hablado un poquitito, porque no solamente es evaluar, hay alguna infraestructura hidrológica o una fábrica y evaluar y se está contaminando y tienen que pagar, sino hacer evaluaciones periódicas, porque no solamente ahora estamos con los fenómenos por la influencia humana, los fenómenos antrópicos, sino también a nivel de los fenómenos del cambio climático, por ejemplo, y ahora son retos de poder discriminar efectos de la influencia humana y efectos atribuidos a la parte climática, ¿no? Pero hay una buena percepción de las comunidades. No, muchísimas gracias. Tenemos más preguntas. La siguiente es, ¿qué opina del uso de nanotecnología para la limpieza de lagos? Bueno, no me miscuido, no me he entrado mucho a ese tema, he escuchado justamente a eso, pero bueno, se va a las primeras preguntas que tenía, el problema de que eso requiere inversión, ¿no? Para no tener efectos de contaminación, como les decía, deberíamos cambiar el nivel de modelos de percepción, de comportamiento como tal. Yo sé que es complicado, pero tenemos que ir empezando de a poco, ¿no? Pero a nivel de esas tecnologías innovadoras, habría que ver, yo sé que también en la parte tecnológica nos puede brindar herramientas, pero es un campo que desconozco, y así que tal vez podría dar una información tal vez errónea, pero es buena pregunta que me va a dar también luces a que yo pueda indagar y pueda preguntarme más al respecto. Gracias, doctor. La siguiente pregunta nos dice, ¿los insectos utilizados como bioindicadores pueden llegar a considerarse dañinos para la salud? Y si se tiene un mayor muestreo con insectos, ¿implicaría hacer un análisis mucho más puntuado con solo estos? Bueno, voy a tratar de entender la pregunta porque creo que son dos preguntas. La primera Sí, son dos. ¿no? La primera pregunta, bueno, bueno, en función a lo que les decía, hay que tratar de hacer ese balance, un estudio para ver exactamente cuál es el efecto, el tipo de contaminación, hacer un tipo de discriminación, de separación entre invertebrados que son
que tienen bastante tolerancia a los contaminantes o son muy sensibles. Los que son sensibles, bueno, van a tener una buena calidad de vida, se podría decir, así que tampoco van a acumular contaminantes. Pero aquellos que son tolerantes, estos también se van a caracterizar que van a acumular estos contaminantes, si hablamos de contaminantes químicos. Así que estos, aparte de tener un efecto de exposición a nivel de un contaminante que se acumule, por ejemplo, en la cadena trófica, lo van a tener en elevada concentración si está en una posición trófica superior, y eso puede repercutir en la salud. Si tratamos de hablar de algún tipo de invertebrado, digamos que lo podríamos aprovechar, como los camarones, por ejemplo, que tiene un mercado bastante rentable, ¿no? Pero la segunda pregunta, ¿me puedes recalcar? Claro, si se tiene un mayor muestreo con insectos, ¿qué implicaría hacer un análisis más puntuado con solo estos? Sí, son bastante fuertes, ¿no? Pero no solamente son insectos, es la relación entre los criterios ambientales, es decir, físico-químicos, y también la parte estructural. Así con los tres criterios tratamos de conjuncionar y ver cuál es el efecto perturbador. Pero con la parte de los insectos como que te da un buen resultado, porque a nivel de los insectos, la mayoría de estas comunidades bentónicas, como también las conocemos, llegan a tener una proporción hasta 80% en algunos casos, ¿no? De todas las comunidades, pero como que dan buenos resultados. Perdón, tenemos dos preguntas más y después de estas dos preguntas vamos a hacer una pequeña dinámica para que también la gente pueda conocer un poco más a los biólogos. La siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de indicadores son encontrados en ríos altamente contaminados? Los que están contaminados están algunos grupos hermanos o parientes, se podría decir, de las lombrices, por ejemplo, ¿no? Después de la famosa tenia, la tenia, que es un problema de parásitos que existen en el altiplano, existe también ese tipo de grupos o grupos que están relacionados. Y después, bueno, hay una infinidad, ahora estoy tratando de buscar nombres simples para que la gente pueda entender, pero la mayoría de estos que están en condiciones contaminadas no van a depender tanto de las condiciones físico-químicas, en algunos casos no van a depender tanto del agua como tal. Si hablamos de la parte de la respiración, por ejemplo, estos van a tener algún tipo de órganos especiales como sifones, es decir, como una especie de una trompa que la van a sacar en la superficie terrestre para captar oxígeno, por ejemplo, ¿no? Hay un tipo de adaptaciones bien particularidades, pero en la mayoría de las condiciones de contaminantes, bueno, hablando de contaminantes, hablamos de diferente tipo de contaminantes, pero muchos de estos índices o estos criterios de evaluación están evaluados para ver el efecto del agente, antrópico. Y el efecto antrópico está más a la parte de la descarga de la contaminación orgánica, me refiero a la parte de los detergentes, el lavado de ropas, la parte de los alimentos que llegamos a desechar, a todos estos, la parte orgánica, que va a influir principalmente en el oxígeno, la cantidad de oxígeno que existe en el agua. Y los que tienen preferencia por una buena cantidad de oxígeno son los primeros que van a desaparecer, ¿no? Y los que se van a quedar, los que son los más resistentes, no van a depender a veces de estas concentraciones del oxígeno que está disuelto dentro del agua. Gracias, doctor. La siguiente pregunta viene a ser, ¿cuántas plantas, si es que conoce plantas de tratamiento a nivel La Paz que tengan, que esté involucrado todo lo que acaba de hablar? Bueno, a nivel de La Paz, bueno, en el Alto, por ejemplo, una de las plantas más controversiales y bueno, y ahora hoy he escuchado justamente la extensión de un nuevo proyecto, la planta de Puchucoyo en el Alto. Una de las plantas que han debido escuchar bastante, que ha generado muchos problemas porque ha sido construida para una capacidad de gente, de personas, y en poco tiempo, si no me equivoco, en 5 años, como que esa capacidad se ha visto rebasada, y después de, se podría decir, de 20 años, como que recién se está implementando una nueva planta de tratamiento muy cercana, creo que le llaman Puchucoyo 2. Y así, que yo sepa, había a partir de los proyectos
el proyecto de las Naciones Unidas, como unas 5 o 6 plantas de tratamiento que se van a instalar en el lago, cerca del lago Titicaca, justamente para evitar este tipo de contaminación. En La Paz, en las que conozco de las plantas de tratamiento, una de las plantas es la conocida acá de la Ciudadela Ferroviaria, más abajo ahí, no sé si donde existe la distribuidora de energía, ahí existen plantas de tratamiento de EPSAS, por ejemplo, ¿no? Pero es más a nivel ahí no hay tanta contaminación, ¿no?, como la que existe a lo largo bueno, en la ciudad como tal. En la ciudad no existen así plantas como tal, hay emprendimientos, hay ideas, pero hay que considerar también a nivel de la recepción de estos contaminantes, es bastante amplia. Hablamos de los desperdicios de los hospitales, de las fábricas, de las curtiembres, por ejemplo. Esto es típico observar en los ríos de la ciudad de La Paz cuando uno tiene la oportunidad de atravesar en la mañana o muy temprano las curtiembres, es decir, que utilizan pigmentos para pintar el cuero, por ejemplo, no solo cuero, sino también telas. Tienen un tipo de coloración de aguas que también utilizan compuestos químicos bien agresivos como el cromo, por ejemplo. Y bueno, instalar plantas de tratamiento con esas características es bien complicado, ¿no? Pero son muy pocas las que tenemos acá. Bueno, doctor, las personas siguen preguntando, entonces vamos a seguir preguntando. La siguiente pregunta es, ¿qué tipos de insectos o qué insectos nos indican una mala calidad de agua, ¿no? O sea, si estamos en un río, ¿qué insectos podemos ver que nos indiquen eso? Bueno, como les decía, creo que esta pregunta también ya nos han hecho antes. Y hay insectos que son tolerantes, que resisten bastante contaminación, pero la mayoría son grupos no insectos. ¿A qué me refiero de grupos no insectos? A grupos que no van a tener esta estructura como especie de caparazón que se caracterizan los artrópodos o los insectos. Van a estar los organismos más blandos, ¿no? Como algunos gusanos, parientes bueno, las sanguijuelas, por ejemplo, están dentro de este grupo, los grupos parientes de las lombrices, ¿no? Más se caracterizan los que van a tener cuerpos más blandos, los que van a estar en aguas más contaminadas. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor, creo que esta es la última pregunta. Dice, buenas noches, doctor. Muy buena la charla. Mi pregunta es, ¿conoce algún tipo de método de bioremediación en sistemas acuáticos mediante insectos o plantas? ¿Es aplicable en los ríos y la vertiente en La Paz? Bueno, eso es una buena pregunta, buena inquietud, que como biólogos creo que todavía nos falta indagar un poco más. Hay un campo que se podría investigar bastante. Ahí me gustaría hacer un énfasis a muchos estudiantes que están escuchando la charla, que en este año, bueno, por los problemas de la crisis que estamos enfrentando, deben estar ahí filosofando, ver qué van a hacer el siguiente año de sus vidas. Y les invito, si quieren innovar, hacer nuevas cosas, estudiar la parte del tratamiento de las aguas, buscar mecanismos biológicos que puedan ayudarnos justamente a poder depurar. Y hay estudios, hay bastantes estudios sobre la totora. Ustedes saben la planta acuática de la totora que existe en el lago Titicaca. Esta planta tiene la capacidad de autodepurar, de concentrar no solamente metales pesados, sino también algunos pesticidas, y como que también la misma lemna, cuando son aguas que están muy eutrofizadas con alta carga de nutrientes, es decir, toda esta agua que viene de los desperdicios de las personas, de los alimentos de las personas, pueden absorber el nitrógeno, por ejemplo, ¿no? Y así hay diferentes especies, pero sería bueno poder estudiar más a nivel de la cantidad, de la remoción, de la capacidad que puedan estos llegar a contaminar, porque si nosotros bien ya estamos haciendo, ya tenemos métodos más establecidos, estándares para hacer diagnóstico, pero nos falta esta parte de bioremediación, que existe algo a nivel de otros estudios también en otros países, pero eso sería innovar no solamente a nivel de estudios, sino también luego generar políticas justamente de instalar este tipo de herramientas. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, para que las personas puedan conocer un poco más sobre los biólogos en sí, tenemos un pequeño juego. No sé si Adri puede compartir su pantalla. Tengo que
La presentación, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, nuestro siguiente juego se va a dar mediante la siguiente dinámica. Vamos a hacer girar la ruleta, como lo estoy haciendo ahora mismo, en la cual tenemos 4 opciones. De las 4 opciones, de la que le salga, usted tiene que responder ya sea una frase o palabras de acuerdo a lo que se trata estar dentro del área de biología. Bueno, lo que indica este juego es que usted tiene que mencionar lo primero que piensa al escuchar una serie de palabras que nosotros vamos a ir diciendo y que, bueno, Adri me puede ayudar. Lo primero que piense así en relación a la biología en cuanto escuche esa palabra. Adri, si quieres puedes comenzar. Claro, Raiza, comenzando. Uy, ya, aquí está. Artrópodos. Bueno, ¿yo tengo que contestarlas? Sí, lo primero que Lo piensa al primero. momento de escuchar las Ah, palabras. ya, son individuos de otro planeta. Estudiantes, Un arduo trabajo. biología, Algo que todos deberíamos hacer. docencia, Complicado. vaso, Agua, detergente, contaminación. indicador, Diagnóstico. luz UV. Descontaminación. Raiza, si Bueno, tienes alguna más. probeta, Purificación de agua. mm, trabajo, Hacer equipos. computadora, Herramienta esencial. risas, Trabajo. muestra, Resguardo, conservación. y conservación. Algo que también todos deberíamos hacer. Practicar, sobre todo. Bueno, doctor, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por esta charla, gracias por todo el tiempo que se ha tomado para estar acá y también por la facilidad con la que nos ha explicado. Muchísimas gracias. No, más bien agradecerles a usted. Espero que se haya entendido. A veces hay terminologías complicadas. He tratado de explicarles, hacerles primero la presentación a mis hijos para que puedan entender, pero mis hijos no, prefieren jugar videojuegos, dice por ahora. Pero bueno, esto de la biología, yo creo, de la ecología como tal, debería ser algo que todos deberíamos hacer. Y bueno, ahora tal vez como biólogos podamos empezar nosotros a difundir y quiero felicitarles tanto Raiza como Adri que están haciendo ese tipo de dinámicas para dar a conocer las actividades que hacemos. Yo sé que de aquí adelante van a haber una serie de sesiones, invitaciones, todo ese tipo de cosas. Y agradecer también al público que está participando en ese tipo de charlas y bueno, y si tienen alguna duda, pregunta o inquietud, o si quieren que otra vez se vuelvan a repetir las charlas, yo creo que aquí lo hacen saber a Raiza y Adriana, y para que la idea es poder difundir el conocimiento principalmente, ¿no? Así que muchas gracias a ustedes. No, Adri, Gracias, no sé si- doctor. Sí, gracias, doctor. Realmente ha sido un trabajo muy bueno. Realmente es para que personas realmente que no saben acerca de todos estos temas lo entiendan y lo llegan a comprender. Además de haber sido la primera persona que se ha animado a estar con nosotros en esta serie de charlas y que realmente nos ha dejado impactados, creo. Qué bueno tener esa percepción, esperemos que sea para todos. Recordarles a todas las personas que nos están viendo que el día miércoles vamos a tener una siguiente charla y también el día viernes. Así que los esperamos. Hasta luego a todos. Muchas gracias, cuídense mucho.